Intentó agarrarme mientras decía con risa burlona: No, hijito, aquí se van a quedar con nosotros. Bienvenidas las mentes curiosas y ávidas de misterio, aquellas que osan desafiar a la oscuridad y nos honran con su compañía en este nuevo relato. Esta historia no solo es material de pesadilla, es un testimonio, una confesión que llegó al archivo del umbral y que ahora se abre para ustedes. Prepárense para caminar por una calle que no termina, donde la gente no tiene rostro y los perros son amenazas para las almas desprevenidas. Íbamos tomados, 3 amigos que acabábamos de salir de una convivencia, el cumpleaños de una amiga nuestra, en una casa de un suburbio tranquilo, de esos de clase media, casas grandes, cocheras amplias, autos estacionados en las calles desiertas, todo en silencio, excepto por nosotros, que íbamos cantando y platicando sin discreción entre risotadas y arengas, hasta que, de la nada, surgió una figura, una masa oscura, a unos 40 metros delante de nosotros, justo al centro de la calle. Al principio, cuando mis ojos se quedaron estacionados en ella, pensé que simplemente había estado ahí desde antes, que no la habíamos visto. Ahora sé que fue mi mecanismo de defensa, una respuesta de mi mente para no lidiar con la realidad. Al notarla plenamente, sentí una necesidad apremiante de no perderla de vista. Mi cerebro me alertaba. Tenía el presentimiento de que si lo hacía, algo muy malo se desencadenaría. Pero no importó. La figura comenzó a acercarse. Caminaba con marcha lenta, pero inequívoca, directa hacia nosotros. Y fue ahí el golpe de adrenalina. Es difícil de describir, es difícil de entender cómo, de la nada, cobró forma. Y además, a la par, llegaron los ladridos. ¿Qué demonios era esa cosa? O mejor dicho, ¿esas cosas? Lo mejor que puedo decir es que era una especie de trineo mezclado con carrito de supermercado. Encima llevaba 5 perros. En la parte superior, 3 pequeños, como esos poodle mini toy. No eran de esa raza, pero es la mejor semejanza que puedo hacer. En la parte inferior, 2 perros grandes, amenazantes, con características similares a los American Pitbull, pero del tamaño de un Weimaraner. Ambos negros, un negro que devoraba la luz por completo. Las 2 entidades que empujaban el carro, o eso pensé al principio, también se veían completamente negras. Solo se distinguía su contorno, contrastando con el entorno general del lugar, contrastando incluso con la oscuridad de la misma noche. No eran parte de la noche, más bien eran a lo que la misma noche teme. No se detenían. Su avance era cansino, lento, pero irremediablemente dirigido hacia nosotros. El tiempo transcurría con una pesadez agónica y sin saber cómo ni cuándo, ya estaban a 1 metro de nuestra posición. Fue entonces que lo vi, lo que me heló la sangre y me bajó la borrachera de golpe. Ambas entidades tenían cuerpo humano, pero sus cabezas... ¡Oh, Dios mío! Sus cabezas eran de perro. Se quedaron parados justo frente a nosotros. Los perros del trineo, o carro, o lo que fuera, no dejaban de ladrar ferozmente, tirando de sus cadenas con desesperación. Querían alcanzarnos. Sus dueños permanecían quietos, al igual que nosotros, enmudecidos por la amenaza que teníamos frente a los ojos. Un silencio sepulcral, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Volteé a ver a mis amigos, y ahí lo noté. Juan había desaparecido.
No había rastro suyo por ninguna parte. Un susurro fantasmal, apenas audible, flotaba en el aire. Sonaba como un lamento ligero, como una maldición, como un hechizo. O quizás el quejido de almas perdidas contemplando nuestra situación. Lo más aterrador es que no me pareció relevante. Su ausencia no dolía, no inquietaba, como si estuviésemos hipnotizados, como si el horror hubiera anestesiado nuestra conciencia. Mi otro camarada también estaba callado, sin mostrar preocupación, como si no notáramos lo grave, lo inverosímil, lo imposible que era tener frente a nosotros a dos personas con cabezas de perro, en medio de la noche, sin un alma alrededor. Al menos, sin un alma viva. Y sin embargo, el lugar no estaba sumido en la negrura, ni siquiera en la penumbra. Era de noche, sí, como eso de las 3 de la madrugada, sin luna, sin estrellas, pero los faroles de la calle estaban encendidos, iluminaban a la perfección todo el lugar. Y aún así, esas cosas no interactuaban con la luz, se veían oscuras de forma antinatural, como si la realidad las rechazara, como si la luz no pudiera tocarlas. Poco a poco, empezamos a cobrar conciencia de lo apremiante de nuestra situación. Nos miramos fijamente, y en los ojos del otro vimos lo mismo: desesperación naciente, la necesidad de hacer algo, de sobrevivir, de no perder nuestras almas en esa calle. Comenzamos a caminar muy despacio, como si el silencio fuera frágil, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo y desatar la cacería. Pero fue inútil. Ellos también comenzaron a caminar, a la par, como si fueran nuestras sombras. Se movían en paralelo, al mismo ritmo, cada vez más cerca, robando milímetros, a cada paso más y más cerca. Era agónico sentir cómo su llegada se volvía inexorable. No dejaban de vernos, con esos ojos negros, vacíos, que no parpadeaban ni una sola vez. Y entonces, ya no tenían cabezas de perro, ahora tenían rostros humanos, inexpresivos, con una palidez mortecina. Lo sé, tú lo escuchas y entras en alerta. Yo lo recuerdo y se me enchina la piel. Pero en ese momento parecía una simple peculiaridad, una rareza más, como si dijéramos: ya no tienen cabezas de perro. Qué extraño. Pero algo dentro de mí sabía lo enloquecedor que era. El miedo se acumulaba en el fondo de mi ser, llegando al pánico absoluto, pero contenido, como si el trance aún me sujetara. Los perros ya no ladraban, gruñían con ferocidad, como si esperaran con malicia demoníaca el momento exacto para echársenos encima y despedazarnos. Fue entonces que lo noté. Ya no eran 2 entidades, eran 3. El nuevo ser, al centro de los otros 2, también nos miraba. Pero a diferencia de los rostros inexpresivos, este tenía una sonrisa apenas perceptible, socarrona, maléfica, y una mirada cargada de una perversión que perforaba el alma con solo mantener el contacto visual. Cada paso suyo parecía tortura, una promesa de destrucción lenta. El pánico que debía haber sentido 10 minutos antes comenzaba a filtrarse, gota a gota, por las rendijas de mis sentidos, como si el trance que me sujetaba fuera tan profundo que apenas me permitía entender lo antinatural de la amenaza. La calle estaba muerta, silencio absoluto, como si camináramos por una ciudad abandonada, un pueblo fantasma. Y ellos disfrutaban,
Podía sentirlo, su deleite por atormentarnos, por jugar con nosotros. Estoy seguro de que pudieron habernos dado caza cuando lo hubiesen querido, pero era más jugoso mantenernos bajo su control. Ya estaban a centímetros de tocarnos, caminaban a nuestro costado. La calle parecía interminable, como si no avanzáramos, como si estuviéramos atrapados en una caricatura donde el fondo se repite una y otra vez. La sonrisa del auriga, el del centro, el que guiaba al carro y a los perros, se volvía más retorcida. Sabía que ya casi nos tenía. Y entonces sentí el miedo en todo su esplendor. Andanadas de adrenalina inundaron mi cuerpo. Pude romper el silencio. Un grito contenido logró escabullirse de mi garganta. La entidad más cercana a mí era claramente una anciana. Vestía de negro, sombrero con velo, ojos clavados en mí, devorándome. Me dirigí a ella con la voz más firme que pude reunir. «Buenas noches, vecina». No obtuve respuesta. Solo esa mirada que seguía devorando mi tranquilidad. Volteé hacia mi amigo. También parecía haber salido del trance. El pánico se reflejaba en sus ojos. Intenté reactivar la charla como si nada pasara. «Ay, compadre, ya debemos apresurar el paso. Ya es tarde. Mañana hay que levantarse para la chamba». Miré el reloj. 3:33 AM. Sentí un frío intenso, como si la sangre me abandonara, como si mis brazos se helaran por dentro. La sonrisa del auriga mostraba ahora dientes aserrados, negruzcos. Quise correr, pero las piernas no respondían. Temblaban, casi caigo. Sentí que estábamos perdidos, sin esperanza. Pero algo dentro de mí susurró una posible escapatoria. Tenía que tener fe. Lo que estábamos presenciando no podía ser otra cosa que maligno. Entidades demoníacas. Lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Me aferré a lo único que podía protegernos: la palabra, la fe. ¿Por qué no nos habían atacado? ¿Por qué cambiaron sus cabezas de perro por rostros humanos? Algo en sus engaños me daba la clave. Así que decidí intentarlo. Les hablé como si fueran personas normales y obtuve respuesta. «Bueno, vecinos, yo creo que aquí nos despedimos. Mi compadre y yo nos vamos a dormir. Mañana hay que trabajar». La anciana respondió con voz hueca. «Buena noche, hijito». Un zumbido me atravesó el oído izquierdo. Casi pierdo el equilibrio. El perro de abajo, una sombra con dientes destellantes, estaba listo para morderme, pero logré incorporarme. Bueno, vecinos, que descansen. Hasta luego. La anciana extendió su mano huesuda, arrugada, blanca, uñas largas como garras de buitre. Intentó agarrarme mientras decía con risa burlona: ¡No, hijito! Aquí se van a quedar con nosotros. Su mano se movía con lentitud agonizante. Desprendía un calor infernal. Quemaba sin tocarme, como lava arrasando bosques a la distancia. Ahora tengo cicatrices en el antebrazo. Y lo peor es que ni siquiera logró agarrarme. Cuando estuvo a milímetros, le dije con toda la fuerza que quedaba en mi alma: «Gracias por su oferta, pero ya nos vamos. Que Dios los bendiga. Qué grande es el Señor que está aquí con nosotros». La anciana bajó la mano. Enmudeció. Pero no dejaban de mirarnos, ni de caminar a nuestro lado. Sentí alivio, pero dudé. Y ese fue el error. La entidad del centro pareció notar mi falta de fe. Como si olfateara mi duda, como si eso le diera nueva fuerza. Soltó un sonido terrible, una mezcla de grito burlón y una risa furiosa.
me reproché y arremetí con bendiciones. Dios es grande, Dios está con nosotros, ¿verdad, vecinos? ¿Pueden repetir conmigo? Dios es grande, ¿no cree usted? El silencio lo rompió el auriga. Esa es una frase que yo no puedo repetir. Su risa se desdibujó y volvió el silencio. Me sentí impelido a extenderle mi respeto por su sinceridad. Así se lo hice saber. Mi amigo comenzó a agradecer a Dios, a rezar, y con eso logramos dejar atrás a esos seres. Se quedaron parados a media calle, perdiéndose en la oscuridad de la madrugada. Suscríbete y conviértete en un guardián, en un centinela de la noche. Ya eran las 5 de la mañana. No puedo explicar cómo, de estar estancados a las 3:33, hubo un salto hasta las 5. A unos 500 metros estaba el paradero de las combis. La gente parecía haber aparecido de la nada, todos rumbo a sus labores. Desgraciadamente, no tuvimos pista de Juan. Charlando, confirmamos lo que vimos. No fue alucinación. Decidimos regresar sobre nuestros pasos, llenos de pavor, pero con la firme intención de buscar a nuestro camarada. La luz del día comenzaba a nacer. Eso nos dio fuerza. Llegamos a la calle. Todo estaba normal. Gente barriendo, sacando autos, como si nada hubiera pasado. Tocamos el timbre de la casa de nuestra amiga. Preguntamos si Juan había regresado. No tuvimos valor de contar lo que nos pasó. Juramos que nadie nos iba a creer. De hecho, esta es la primera vez que vuelvo a hablar del tema. Por eso prefiero que mi nombre quede en el anonimato. Seguimos buscando a Juan, fuimos a la policía, levantamos un acta, pero hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber nada de él. Solo algunas veces, a las 3:33 de la madrugada, vuelvo a escuchar un ligero lamento y el dolor en mi antebrazo se vuelve insoportable. Las cicatrices arden y escucho ladridos, gruñidos lejanos, como si me advirtieran que están esperando por mí para llevarme al mismo lugar a donde se llevaron a Juan.